«Tú no sirves para nada». Esas fueron las palabras que mi papá gritó frente a toda la familia. Y no lo dijo en voz baja ni con vergüenza. Lo dijo de pie, con la copa en la mano, con los ojos llenos de desprecio, frente a mis tíos, mis primos, mi abuela, frente a todos. Fue durante una cena familiar, una de esas en las que todos fingen ser felices, pero donde las verdades más dolorosas se escurren entre los brindis. Yo apenas tenía 20 años. Tenía la garganta cerrada y las manos heladas, pero no dije nada. Solo lo miré con esa mezcla de dolor y rabia que uno no olvida jamás. En ese momento supe que ya no era su hija. O tal vez nunca lo fui. Ese día, él se burló de mí por haber abandonado la universidad cuando mamá enfermó. Dijo que una mujer que no termina nada nunca llegará a ser alguien en la vida. Nadie lo contradijo. Mi madre bajó la cabeza. Mi tía fingió que no escuchó. Y mi hermano... Él solo sonrió, como si disfrutara verme caer. Yo me levanté de la mesa con el corazón roto, pero con algo despertando en mi pecho. No lloré. Me fui al cuarto y cerré la puerta. Y ahí entendí que, si quería respeto, tendría que ganármelo con silencio y con hechos. Desde entonces, empecé a guardar todo. Cada papel, cada recibo, cada mensaje. Mi papá siempre fue arrogante, pero también descuidado. Él pensaba que yo era invisible, pero esa invisibilidad fue mi escudo y mi arma. Escuchaba conversaciones, organizaba documentos, y aunque nadie me veía, yo estaba ahí. Y cuando mamá empeoró, fui yo quien cuidó de ella todos los días, mientras él viajaba con su nueva esposa y se burlaba de mis aspiraciones ridículas. Nunca me llamó por mi nombre. Me decía la inútil. Pero lo que nadie sabía era que meses antes, el abogado de la familia me contactó. Alguien había hecho un movimiento inesperado. Y mi nombre, ese que mi padre tanto evitaba pronunciar, estaba escrito con tinta indeleble en un documento que cambiaría todo. Nunca había sentido tanto frío en el alma como esa noche. Y no por el clima, sino por la soledad de saber que nadie saldría en mi defensa. La inútil se volvió invisible desde entonces. No me dirigían la palabra en la casa, no me incluían en las decisiones, y cuando había visitas, me pedían que no saliera de mi cuarto para no incomodar. A veces me miraba en el espejo y me preguntaba si realmente no valía nada. Pero luego pensaba en mamá, acostada en esa cama que crujía con cada suspiro suyo, y recordaba quién era yo de verdad. No era débil, solo estaba esperando mi momento. Mi papá había firmado un poder notarial sin leer. Lo hizo con prisa, como siempre. Quería resolver temas legales sin perder tiempo en detalles. Pero esos detalles eran mi salvación. El abogado, un hombre discreto y serio, me miró a los ojos el día que me entregó la copia. Alguien pensó en ti. Este documento te da más poder del que imaginas. Pero tendrás que ser paciente y muy lista. Esa noche dormí con una copia bajo la almohada y otra bien guardada con una amiga de confianza. Pasaron meses. En casa, todo seguía igual. Mi padre viajando, mi hermano exigiendo dinero, y yo, invisible. Pero cada vez que mamá me tomaba la mano y me decía, «Hija, tú sí eres buena», sentía que todo valía la pena. Nadie más lo sabía, pero yo ya no era la misma. Había dejado de buscar aprobación y empecé a preparar mi terreno en silencio. No necesitaba venganza en forma de gritos. La mía vendría con la fuerza de lo inesperado. Y el momento se acercaba. Lo supe el día que llegó la carta. Una invitación a una reunión de sucesión. Mamá había empeorado, y los rumores de testamento empezaban a circular. Mi padre organizó una cena formal con la familia para discutir el futuro de los bienes. A mí me invitaron por compromiso, con una nota escrita por mi madrastra. «Estás cordialmente invitada. Habrá cena. No hables de más». Lo tomé como una advertencia, pero no sabían que yo iba a ser la tormenta. La casa estaba llena de risas falsas y abrazos de compromiso. Todos vestían de gala,
como si estuvieran en una celebración, pero lo que realmente flotaba en el ambiente era la codicia. Yo llegué con un vestido sencillo, el mismo que usé en la graduación que mi papá nunca quiso asistir. Mi hermano me miró con burla, mi madrastra con superioridad, y mi padre ni siquiera se molestó en saludarme. Caminé entre ellos como un fantasma, pero por dentro ardía como fuego. Esa noche no era una invitada, era un volcán a punto de estallar. Nos sentaron en la mesa larga del comedor principal. A un lado, mi padre rodeado de sus aliados. Al otro, mi madre, frágil pero presente, como una sombra digna. Yo me senté en silencio junto a ella. Cuando llegó el abogado, todos dejaron de hablar. Su maletín de cuero negro tenía el peso de la verdad. Nadie lo notó, pero yo ya sabía lo que contenía, porque lo había leído, porque estaba esperando ese momento con una calma que nadie entendía. El abogado comenzó con una voz pausada, explicando que la reunión era para dar lectura a un testamento redactado hace algunos años, cuando mamá aún tenía plena conciencia. Doña Isabel pidió que esto se leyera en vida, aclaró, para que no hubiera dudas ni conflictos después. Mi padre bufó con arrogancia, y mi hermano empezó a mover el pie con impaciencia. Estaban seguros de que todo les pertenecía, que yo solo estaba ahí como una nota al pie. Pobres ilusos. Y entonces, el abogado abrió el sobre lacrado. Todos se inclinaron hacia adelante, como si esperaran escuchar sus propios nombres en letras de oro. Pero el silencio fue absoluto cuando él dijo: la heredera principal, según voluntad expresa de doña Isabel, es su hija menor. Mi padre levantó la ceja. Mi hermano soltó un suspiro de incredulidad. Mariana. Mi nombre retumbó como un disparo. Y por primera vez, en años, todos me miraron. Por unos segundos, nadie dijo una sola palabra. Solo se oía el leve zumbido del ventilador y el golpeteo nervioso de una cuchara que alguien dejó caer. Mi padre frunció el ceño como si el abogado hubiera cometido un error. «¿Mariana?», repitió con desdén, como si el nombre le supiera amargo en la boca. Mi madrastra arrugó la nariz, buscando una explicación. Y mi hermano se rió. Una risa seca, incrédula, burlona, como si no pudiera aceptar que la inútil se hubiera convertido en la heredera. Pero el abogado no titubeó. Siguió leyendo, palabra por palabra, testimonio tras testimonio. Mamá había dejado claro que, aunque todos la rodeaban en vida, solo una persona estuvo con ella en la enfermedad, en el abandono, en la noche y en el silencio. Yo. Había registrado todo. Cada receta médica, cada compra, cada conversación. Mamá no necesitaba decirlo en voz alta. Lo dejó por escrito. Con su puño tembloroso, con su corazón roto por una familia que se fue deshaciendo lentamente. «Esto no tiene validez», murmuró mi padre. «Esto es una manipulación». Pero el abogado lo interrumpió con firmeza. «Usted firmó su consentimiento en este documento, señor, hace 1 año y medio. ¿No lo recuerda?». Y ahí fue cuando la sangre se le fue del rostro. Porque sí, él había firmado, con prisa, sin leer, como siempre, porque pensaba que todo estaba bajo control, que su nombre bastaba para dominarlo todo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero yo no dije nada. No necesitaba defenderme. Mamá ya lo había hecho por mí. Y el silencio, ese que tanto me acompañó durante años, se volvió mi mejor aliado. Silencio que observaba, silencio que aprendía, silencio que ahora se volvía justicia, la que no contaba, la que todos creían débil. Ahora, de pronto, era el centro de todo. Pero yo no buscaba venganza con gritos ni escenas teatrales. Solo me mantuve sentada, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada clavada en el abogado. Porque en el fondo, yo sabía que no estaba sola. Mi madre estaba allí, viva en cada palabra del testamento, presente en cada decisión que dejó firmada. Mi padre intentó recuperar el control,
Dijo que mamá ya no estaba en su sano juicio cuando firmó eso, que seguramente alguien la había manipulado. Pero el abogado estaba preparado. Sacó un sobre más. En él había un video, una grabación con fecha y hora. Mi madre, sentada en su sillón favorito, débil pero lúcida, hablando con claridad frente a la cámara. Quiero que mi hija Mariana tenga lo que le corresponde, porque fue la única que estuvo conmigo, no por interés, sino por amor. Esa frase partió la sala en dos. Algunos bajaron la mirada. Otros se cruzaron de brazos con incomodidad. Mi madrastra se levantó de la mesa y fue al baño, fingiendo una migraña. Y mi hermano, ese que siempre se burló de mí, solo preguntó: ¿y yo? ¿Qué me toca a mí? Como si la vida fuera una rifa y no una consecuencia. A mitad de esa tensión, el abogado hizo una pausa, respiró hondo y agregó: esta lectura no ha terminado. Aún quedan cláusulas por revelar. Todos se quedaron en vilo, esperando que algo les cayera del cielo. Pero yo ya sabía. Porque no solo heredé bienes, heredé algo que cambiaría la dinámica de poder para siempre. Y lo que venía a continuación iba a mostrar que la verdadera herencia no siempre es material. Cuando el abogado dijo que aún había más por leer, todos se tensaron. Mi padre cruzó los brazos con fastidio, como si ese testamento fuera una ofensa personal. Pero yo ya no temía. Lo que venía era la pieza final de un rompecabezas que mamá había armado en secreto. Una jugada silenciosa, como solo ella sabía hacerlo. El abogado sacó una hoja más, esta vez con el membrete del notario principal de la ciudad. La cláusula estaba firmada con tinta azul, fechada 4 meses antes de que mamá dejara de hablar. En caso de que Mariana sea objeto de presión, exclusión o violencia verbal por parte de su padre o cualquier otro miembro de esta familia, leyó el abogado con voz grave. Ella tendrá derecho automático y exclusivo a la propiedad principal, a las cuentas conjuntas y al fideicomiso reservado originalmente para todos los descendientes. Nadie respiró. Nadie se movió. Yo solo bajé la mirada. Mamá me había creído, me había visto, me había protegido, incluso después de irse. Mi padre se puso de pie, golpeó la mesa y gritó que todo era una trampa. «Esto es obra de esa niña resentida», exclamó, señalándome con un dedo tembloroso. Pero su voz, antes imponente, sonaba vacía. Él sabía lo que había dicho, sabía lo que me había hecho, y ahora todo eso le costaba caro. Mi hermano se quedó mudo. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Ni siquiera se atrevió a mirarme. Fue entonces cuando el abogado miró directo a mi padre y le entregó un sobre. «Esto es para usted». Su esposa le pidió que lo leyera en privado, pero por solicitud expresa de la testadora. También hay una copia para Mariana. Lo abrí con manos firmes. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía de mamá de inmediato. Y mientras todos discutían, peleaban y murmuraban, yo leí en silencio las últimas palabras que ella me dejó. Palabras que me cambiarían para siempre. La carta tenía aroma a lavanda, el mismo que mamá usaba en sus cajones. Me temblaban los dedos, pero no por miedo, sino por la emoción contenida. Sabía que lo que estaba por leer no era solo un mensaje. Era un legado. Sus letras eran pequeñas, algo torcidas por la enfermedad, pero aún llenas de fuerza. Hija, si estás leyendo esto, es porque decidiste quedarte de pie. No por mí, sino por ti. Porque sé que en tu silencio guardaste todo. Que no gritaste, pero resististe. Que no pediste nada, pero diste todo. Me cubrí la boca con la mano. No quería llorar frente a ellos. No les iba a dar ese espectáculo. Pero por dentro, cada palabra me reconstruía. Mamá había visto mi esfuerzo, mi soledad, mis noches sin dormir, mis días cuidando de ella mientras todos fingían tener una vida perfecta. No tienes que vengarte de nadie, hija. Tu existencia ya es justicia.
Y cuando el mundo vea lo que eres capaz de lograr, entenderán que subestimarte fue su mayor error. Cerré los ojos. Tragué el nudo en la garganta. Guardé la carta en mi bolso como si fuera un escudo. En la mesa seguían los reclamos. Mi padre pedía explicaciones. Mi madrastra amenazaba con impugnar el testamento. Y mi hermano solo revisaba su celular, molesto por no ser el protagonista. Pero nada de eso me importaba. Porque en ese momento entendí algo. No necesitaba su aprobación, ni su amor, mucho menos su permiso. A mitad de ese caos, me levanté con calma. Tomé el micrófono que habían usado para dar el brindis inicial, el mismo en el que papá me llamó inútil, y hablé. Por primera vez en años, hablé en voz alta. Gracias por mostrarme quiénes son realmente. Hoy no vengo a pedir nada. Solo vine a recibir lo que ya era mío. Nunca había escuchado mi propia voz tan clara, tan firme, tan llena de verdad. Fue como si todas las veces que callé se comprimieran en esa frase. Mi padre intentó interrumpirme, pero el abogado lo detuvo con un gesto. Ella tiene la palabra ahora. Y entonces, hablé. No grité, no insulté, no hice escándalos. Solo hablé. Como quien ha cargado con la dignidad rota y decide coserla con palabras. Les conté cómo fue cuidar de mamá mientras ellos se repartían viajes, lujos y apariencias. Cómo aprendí a inyectarla, a bañarla, a alimentarla cuando ya no podía sostener una cuchara. Y cómo cada noche me sentaba en su cuarto, sin que nadie me viera, solo para decirle: «Aquí estoy, mamá. No estás sola». No era un discurso para convencer a nadie, era un espejo. Cada palabra que decía los enfrentaba a lo que fueron, a lo que hicieron, a lo que permitieron. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron que nada les tocaba. Pero nadie pudo volver a llamarme inútil, porque ya no lo era. Nunca lo fui. Solo fui invisible para quienes no saben ver el valor de lo silencioso. A mitad de mi relato, mi abuela, la única que no había dicho una palabra, se puso de pie, se acercó a mí y me abrazó. «Perdóname por no verte antes», me susurró. Y fue entonces cuando solté una lágrima. Después de mi discurso, el salón ya no era el mismo. El aire se volvió denso, como si las máscaras se hubieran derretido con el calor de la verdad. Nadie aplaudió. No hacía falta. El silencio era suficiente. Uno real. No el que me impusieron durante años, sino el que nace cuando la mentira se queda sin argumentos. El abogado cerró su carpeta con solemnidad y se dirigió a todos. El proceso legal continuará como corresponde. Pero desde este momento, Mariana es oficialmente la representante legal de los bienes de su madre. Mi padre solo giró la cara. No soportaba mirarme. Para él, era humillante que una hija sin títulos, sin pareja, sin hijos, sin futuro, le estuviera ganando. Pero lo que él nunca entendió es que heredar no es solo recibir cosas materiales. Es resistir cuando todos quieren quebrarte. Es sostener tu dignidad con las uñas. Es no rendirte cuando te dicen que no vales nada. Mamá me dejó sus bienes, sí, pero sobre todo me dejó su confianza, su voz, su fe en mí, y eso, no hay herencia más poderosa. En los días siguientes llegaron cartas, amenazas, intentos de impugnación, pero todo estaba sólido. Mamá había preparado cada detalle. Mi padre contrató abogados caros, mi madrastra fingía enfermedades para ganar compasión, y mi hermano, bueno, él subía indirectas en redes sociales. Decían que yo me había aprovechado de una anciana enferma, que era una oportunista, que la inútil se había salido con la suya. Pero yo no respondí. No necesitaba defenderme, porque mientras ellos ladraban, yo construía. Renové la casa de mamá. Conservé su jardín. Abrí una pequeña fundación en su nombre para ayudar a mujeres cuidadoras que, como yo, lo dieron todo sin recibir nada. Cada rincón de esa casa volvió a tener vida. No de lujo, sino de amor real.
El que no se compra ni se hereda, se siembra. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. A lo lejos, mi hermano se fue del salón. Mi madrastra rompió una copa en el suelo. ¿Y mi padre? Ese hombre que siempre controló todo, se quedó mudo. Porque el verdadero poder no era una casa ni una cuenta bancaria. Era la verdad. Y esa, por fin, tenía mi voz. Pasaron semanas. Mientras ellos seguían atrapados en su rabia y codicia, yo caminaba cada rincón de la casa con los recuerdos vivos de mamá. A veces me detenía frente a su sillón, ese que quedó vacío pero lleno de presencia. Cerraba los ojos y la sentía ahí, como si aún respirara cerca. No me dejó joyas caras ni terrenos en la playa. Me dejó libros subrayados, recetas con su letra, cartas escondidas en los cajones. Cosas que no valen en dinero, pero que reconstruyen un alma rota. Ellos no lo entendieron nunca, porque para ellos el amor no tenía valor si no se podía vender. Un día, mientras organizaba sus cosas, encontré una libreta que nunca había visto. Dentro había anotaciones íntimas, como un diario. Hoy Mariana me dio la cena y me peinó el cabello. Me siento amada. Mi hija no dice mucho, pero sus gestos gritan que está aquí. Leí esas frases con el corazón hecho trizas, porque ahí estaba la prueba de que mamá siempre me vio. Siempre me escuchó. Aunque el mundo me llamara invisible, para ella, yo era todo. Mi padre nunca volvió a la casa. Me enviaba intermediarios, notificaciones legales, pero nunca se atrevió a enfrentarme cara a cara. No porque me temiera, sino porque le daba vergüenza reconocer que había fallado, que la hija que despreciaba era ahora la guardiana del legado. Mi hermano siguió resentido, atrapado en su propia amargura, y mi madrastra desapareció cuando se dio cuenta de que no había nada para ella. Al final, quedaron con lo que sembraron, vacío. Yo, en cambio, me quedé con lo que nadie pudo robarme: la paz, la certeza, la memoria viva de una madre que amó en silencio, igual que yo. Porque no heredé una fortuna, heredé una historia, y esa era mía. Justo cuando pensaba que todo estaba en calma, una carta llegó sin aviso. No era una amenaza legal ni una solicitud de conciliación. Era una invitación, de mi padre, una cena privada, decía, en su nueva casa, para hablar de todo con madurez. Dudé por horas. ¿Para qué quería verme ahora? ¿Qué podía decirme que no me hubiera gritado ya? Pero algo dentro de mí necesitaba cerrar ese ciclo. No con odio, con verdad. Así que fui. Su casa era fría, decorada como hotel. Nada que hablara de historia ni de afecto. Me recibió con una sonrisa forzada y una mesa servida por empleados. No había calidez, solo formalidad. Me pidió que me sentara, que no guardáramos rencores, que las familias pelean, pero al final, la sangre es lo que importa. Me hablaba con ese tono suave que solo usaba cuando quería algo. Me ofreció un trato, que compartiéramos la administración de los bienes, que limáramos asperezas. Dijo que ya estaba viejo, que no quería enemigos en su vejez. Yo lo escuché todo, en silencio, hasta que terminó. Entonces saqué la carta de mamá, esa que él también había recibido, pero nunca leyó. Se la puse frente a él. Si quieres paz, empieza por escucharla a ella, le dije. Y me levanté. No con rabia, con firmeza. No fui a buscar reconciliación. Fui a mostrarle que ya no tenía poder sobre mí, que su hija inútil ya no vivía a su sombra, que ahora yo decidía cuándo hablar y cuándo cerrar la puerta. Salí de esa casa con una ligereza que nunca había sentido, porque perdonar no siempre significa abrazar. A veces solo es soltar y caminar hacia donde realmente hay luz. Pasaron meses desde aquella última cena. Ya no recibí más cartas, ni notificaciones, ni mensajes de disculpas fingidas.
El silencio que antes me dolía, ahora era mi refugio. Caminaba por la casa, mi casa, con la cabeza en alto. Ya no era la hija menor, ni la que fracasó en la universidad, ni la que no servía para nada. Era Mariana, la mujer que resistió en la sombra, que cuidó de su madre hasta el final, que no se quebró, aunque todos lo intentaron. Abrí oficialmente la fundación con el nombre de mamá, Casa Isabel. El día de la inauguración, vinieron mujeres que también habían sido invisibilizadas. Mujeres que cuidaban de otros sin descanso, sin aplausos, sin herencias. Les conté mi historia. Y al final, una de ellas me tomó de la mano y me dijo, «Gracias», porque al contarte, me vi. Y supe entonces que esa era la verdadera venganza, no la humillación, no el castigo, sino haberme transformado en todo lo que dijeron que no sería. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.